Muy buenas noches, distinguidos hermanos, distinguidos televidentes. Estamos felices de estar con ustedes nuevamente en este su programa 2000 años después. Un programa dirigido a que nosotros conozcamos nuestra fe y cómo vivirla en mayor entrega a la voluntad de Dios 2000 años después de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esta noche está con ustedes Roquel. Felipe, buenas noches a todos. Y les saludamos atentamente y queremos reiterarle nuestro compromiso con ustedes para que puedan compartir sus opiniones, aportes o comentarios, porque hoy tenemos efectivamente un tema importante que todos debemos participar y conocer. Felipe, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en esta última semana que hemos estado un poco ausentes de acá de 2000 años después? Bueno, en la vida que Dios nos da diariamente, ¿no? La vida común, vida de familia, vida de trabajo, Pentecostés. Ah, sí, ¿sí? Eso te iba a preguntar. Y bueno, y el Pentecostés es lo que anima al tema de hoy. Estuvimos hablando del Espíritu Santo antes y ahora convinimos en conversar sobre los carismas del Espíritu, porque como sabemos son temas un poco desconocidos en los ámbitos de la Iglesia Católica. A modo de introducción, Felipe, mira, hay veces que a mí me tocó dar una catequesis durante la Pentecostés, en la parroquia tuvimos una vigilia, pero una de las cosas que a mí me llama poderosamente la atención es que yo, por lo menos, es mi experiencia, no digo que en todas partes, pero en mi experiencia, hay ámbitos que eso ni se menciona. Y hay otros ámbitos como que se habla de más. Todo es carisma y hay otros que como que no se menciona. ¿A qué atribuyes tú esa situación? Bueno, sin querer hacer juicio, por un lado habría que pensar en un poco de ignorancia del tema, porque es la realidad. Este tipo de cosas, quien no lo ha experimentado o no está cercano, no las va a entender. Es así de sencillo. Recuerdo muchos testimonios que leí cuando salió esto de la renovación carismática que tomó auge hace ya muchos años, y había muchas personas que lo rechazaban como a priori, o sea, por lo desconocido, el temor típico del ser humano a lo desconocido. ¿Qué es a priori? O sea, de primera, sin examinar, sin argumento de peso, sin ninguna razón ni justificación. Ahora, también es cierto que no es que la espiritualidad carismática, pues que es la que se centra en la manifestación del Espíritu Santo y visiblemente en algunos carismas, por ejemplo, no es que todo el mundo tiene que ser carismático, si ese es el temor, no. El Espíritu Santo, esa es una de las formas en que podemos ver su manifestación y su presencia, pero no es la única. Es una forma, digamos, extraordinaria o digamos, es una forma diferente, por no darle ni mejor ni peor, diferente. Pero, y a veces, pues, se tiene, sí, yo he visto que hay un temor, porque, ¿por qué? Porque, y me disculpa que me extienda, porque esa espiritualidad pentecostal, tanto en la Iglesia Católica como en el mundo protestante, era desconocido hasta antes de los años 60. No crean los televidentes que los evangélicos siempre han sido pentecostales y aleluya, no. Antes de los años 60 tampoco había ese tipo de manifestaciones en el mundo protestante. Habían algunas actividades que le llamaban los revivals, ciertas cruzadas de evangelización con cierta motivación, pero no al estilo de un pentecostalismo como lo vemos hoy. Entonces, eso era algo muy desconocido hasta que, bueno, en los años 60 sale esto, ¿no? Felipe, has tocado un punto que te iba a preguntar, te adelantaste. Es que efectivamente yo he tenido la oportunidad de conversar con algunos que nos dicen, hombre, ¿sabes qué pasa? Es que eso me suena a protestante. Eso de cantar, aplaudir, hablar en lengua, eso no parece como muy católico. Lo católico es más silencioso, más de recogimiento. Entonces, por eso también yo he escuchado que hay personas como que tienen alguna aprensión con respecto a esto. ¿Qué puedes decir tú al respecto? Bueno, la manifestación del Espíritu Santo no es ni católica ni protestante, es cristiana, es bíblica. Acá hay una curiosidad enorme, ¿no? Cuando va terminando, para los tiempos del Concilio Vaticano II, el Papa de ese momento invoca una nueva difusión del Espíritu Santo para la Iglesia, y la curiosidad es que esas primeras manifestaciones se dan fuera de la Iglesia, en grupos protestantes.
Entonces eso nos llama a la reflexión de que el Espíritu, como dijo Cristo, sopla donde quiere, ¿no? Y luego entonces, despuésito ya en comunidades católicas se empieza a dar también la manifestación en cuanto a una espiritualidad con carismas, con manifestaciones de carismas, que como las menciona San Pablo, el Nuevo Testamento, los Corintios, qué sé yo. Y entonces, bueno, por resumir, no es que son católicas ni son evangélicas. Ahora, lo que pasa es que tenemos una historia de 2000 años ya de fe católica, en la cual esta manifestación al comienzo fue más evidente y por épocas ha sido menos evidente, y sí habría que decir que no imprescindible para la santidad, no imprescindible para la santidad. Para la santidad, la oración y los sacramentos. Y como dicen todos los santos, los místicos, la oración incluso y la meditación, ya ese meterse en discurrir y conversar con Dios en profundidad, ver la palabra, que es lo que ha forjado a los santos por 2000 años. Ahora, no debemos tampoco usar esto como un argumento para despreciar la espiritualidad carismática, porque a lo mejor no me gusta. Ese no es, no. La Iglesia, como dice el Concilio Vaticano II, es un gran abanico de posibilidades, de vías espirituales, caminos espirituales, para que cada quien vaya encajando donde mejor camine, pero que camine en algo, ¿no? Entonces, esa es la posibilidad. Entonces, eso es lo que pasa, que no es imprescindible para ser santo ser carismático, no, pero el que quiere serlo tampoco vamos a decirle que esté mal. ¿Cómo vamos a decirle que esté mal si es una cosa hoy día sancionada, aprobada por la misma Iglesia, la renovación carismática? Oh, muy bien. Entonces entremos en materia, Felipe. ¿Qué hemos hablado? Has dicho carisma, carismático. Hemos mencionado tanto esa palabra. Dinos entonces qué son los carismas. Bueno, carisma es un don. Podríamos, tratando de, en el tema... ¿Y qué es un don? O sea, un don puede ser, yo te puedo decir don Felipe. ¿Qué es un don? Es un regalo de Dios. Es algo que Dios da. ¿Y qué pasa? Que cuando se da en estos términos que estamos conversando, porque estoy seguro, Roquel, que la mayoría de las personas que nos ven están pensando, poner las manos, sanaciones, milagros, hablar en lengua. Vamos a ampliar, que no solamente eso. Pero pensando en eso, hay que decir que son dones, manifestaciones, ciertamente sí, del poder de Dios, de la presencia de Dios. Al final son para la honra de Dios, porque todo es para la gloria de Dios, y que Él da para el servicio al prójimo. No es para otra razón que sean los dones, ¿no? Entonces son dones que da Dios, son gracias que da Dios, son regalos que da Dios con esa finalidad. Algunos más espectaculares, otros menos espectaculares. Muy bien. Entonces, en la Biblia, ¿qué aparece? Porque algunos dirán que, bueno, esos son como inventos. En la Biblia se habla de dones y carismas y esas cosas. Bueno, los clásicos, quizás lo que va relacionado con la pregunta anterior, son los que aparecen en el capítulo 11 del profeta Isaías. Aquí los tengo para leerlos rápido, ¿no? Sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Isaías 11, 1 o 2. Son dones del Espíritu Santo, mencionados ya en el Antiguo Testamento, pero también hay otros que se mencionan en el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces quizás cuando la gente dice, bueno, los dones más católicos y piensas en esto, pero ojo, la Biblia no es solamente católica del Antiguo Testamento, también es el Nuevo Testamento, ¿no? Felipe, pero entonces, fíjate, hay una cuestión interesante. En la iglesia yo he percibido que la gente, cuando menciona esos que acabas de decir, le llama dones. Pero cuando los otros, le llaman carisma. Eso es indiferente, porque yo veo que... Es indiferente. Okay, perfecto. Y nuevamente quizás fruto del desconocimiento. Se piensa, en la práctica, lo que pasa es que la gente piensa carisma, algo llamativo, espectacular, y don, bueno, algo así como más espiritual. Porque sí, porque en la iglesia veo que siempre, cuando hay Pentecostés o muy frecuentemente ponen los 7 dones del Espíritu Santo. Sí. ¿Ve? Y ponen eso, pero... y son del Espíritu Santo, son dones, son carismas, nada más que se manifiestan de otra manera, ¿no? Okay. ¿no? O sea, se manifiesta de otra manera. Sí. Ah, bueno, interesante. Entonces, creo que debemos empezar hablando, antes de entrar, para ponerle suspenso a la gente, ¿no? Antes de empezar de los carismas o que hablan en el Nuevo Testamento, quería preguntarte básicamente, entonces, vamos a ponerlo de la siguiente manera, bueno, ¿de qué nos ayudan los dones? Por lo que acabas de mencionar en Isaías, por ejemplo. Bueno, nos ayudan para vivir la vida cristiana, como Dios lo manda. Nos capacitan
para vivir en clave de Dios, en clave cristiana. Por ejemplo, si dice, bueno, el don de sabiduría nos ayuda a ver las cosas como las ve Dios. Es un don que nos ayuda a ver más allá. Antes que siga, Felipe, por ejemplo, antes que sigas explicando, yo quiero poner un ejemplo práctico. Mira, por ejemplo, yo voy a la iglesia y yo supongo, quiero pensar que tengo el don de sabiduría, pero indudablemente hay gente más inteligente que yo. O sea, hay gente más inteligente que yo, o por ejemplo, cualquiera de esos otros dones, pero a veces surge la duda, y te pongo el ejemplo jocoso de que hay gente más inteligente, por el hecho de que, por ejemplo, hay gente que dice, mira, Felipe va a la iglesia, pero Pedro es más afable, más amable, o Felipe va a la iglesia y pareciera que fulano, digamos, tiene alguna u otra virtud mejor, o entonces me dicen a mí que yo tengo sabiduría, tengo inteligencia, pero yo no me veo más sabio ni más inteligente que otro. Entonces, ¿podrías aclarar un poco eso? Sí, ahí son dos puntos para aclarar. El primero, que es muy adecuado a lo que menciona. Aquí la meta no es tener dones, la meta es producir los frutos del Espíritu. Lo mencionamos en el programa anterior. Okay. Si tú eres amable con el prójimo, ese es un fruto del Espíritu. No hay duda que tienes el Espíritu Santo. Que tengas otro tipo de dones, por ejemplo, ser más sabiduriano, habría que ver, pero o vamos a ponerlo más extremo, tener el don de sanaciones y puede que seas un patán con el prójimo. Porque yo me creo que yo soy el sanador, ¿no? Explosión de milagro. ¿No? Yo controlo el poder de sanación. Vengan que yo le voy a dar un milagro. Estoy siendo un poco arrogante, entonces nada me sirve ese carisma para la santidad ni para mi salvación. Entonces ese es un punto. Ahora, lo otro interesante es lo que empezaste diciendo. Cuando se habla de la sabiduría como don del Espíritu Santo o la inteligencia que también se menciona, no es precisamente lo que pensamos en la gente de que tiene más capacidad cognoscitiva, o sea, más capacidad de asociar ideas, que es lo que se llama inteligencia en el mundo, vamos a decirlo así. Tiene otra connotación que nos ayuda a ver las cosas con la luz de la fe como las ve Dios en realidad. Por ejemplo, porque hay mucha gente que son licenciados, ingenieros, maestría, doctorado, brillantes en el mundo, pero por ejemplo ven algo como el aborto y no los mueve, no ven las cosas como la ve Dios. Para Dios la vida es sagrada y es un don que Él da. Entonces, una persona que a lo mejor no fue ni a la escuela primaria y es tocada y ve claramente que el aborto está mal, tiene una sabiduría superior, que es el que tiene todos los títulos, que no le alcanza la pared en la casa para poner todos los títulos. Entonces estamos viendo la diferencia, ¿no? Ok, excelente, Felipe. Entonces, en la carta a los Corintios, ¿qué nos dice la carta a los Corintios Bueno, primero, ahí están en una parte los más conocidos, los corismas que más se conocen. En Corintios 12 y 8 al 10 menciona palabra de sabiduría. Mira, esa también en Isaías, ¿no? Palabra de ciencia en Isaías. Fe, curaciones, poder de milagros, profecía, discernimiento de espíritu, lengua e interpretación de lengua. Cuando se habla de los carismas, todo el mundo cita este texto y, ojo, citan la última parte. Lengua, curaciones, pero al comienzo habla también, mira tú, también habla como carisma el don de ciencia, palabra de ciencia, sabiduría, que ya nos decía Isaías, ves que es lo mismo. Ahora, San Pablo no se queda aquí. En el versículo 28 también va a decir San Pablo, y ya menciona ministerios junto con carismas, dice apóstoles, profetas, maestros, milagros, curaciones, ayuda, gobierno y lengua. Entonces está mencionando incluso cargos de responsabilidad en la iglesia con manifestaciones de las que conocemos actualmente solamente como los carismas. Pero eso que no, y hay otros pasajes donde también más o menos habla de lo mismo, que hay otras manifestaciones o carismas que no son solamente ese de curar o hablar en lengua o una manifestación física extraordinaria, sino que tenemos que tener claro que los carismas son todos esos dones que Dios da para el servicio en su iglesia, y también el que es un sacerdote, también el que es un obispo, también el que es un laico con una pastoral, un apostolado, todos son carismas, y eso nos lleva a una reflexión importante, Roquel, que el hecho que alguien tenga un carisma, pongamos el ejemplo de sanaciones, a través de la imposición de las manos, yo puedo contratar, que tengo una lista de 18 personas que se han curado de enfermedades, no sé qué. Pero eso a mí no me hace, por eso,
no me habilita para saltarme la autoridad en la iglesia. En la iglesia hay un orden. Y Cristo dejó un orden. Y está, pues desde el Papa están los obispos, está el sacerdote, están los diáconos, y estamos los laicos, y bueno, están los religiosos, ¿no? Pero el hecho de tener carisma a mí no me da la capacidad de que ahora yo sé más y yo voy a decir más que el catecismo, pues. O sea, eso que tengamos claro, es importante tenerlo claro. Hay una parte de misma carta a los Corintios que habla de que todo eso está sometido o pone un orden. Pero Felipe, yo te quería hacer la siguiente pregunta. Ok, estás hablando de carisma, pero por ejemplo hay gente que tiene, bueno, le llaman así, son talentos naturales, ¿no? De repente hay gente que nace con la capacidad musical, o cantan, o bailan, o dibujan, qué sé yo, que tantas cosas que uno puede tener como talento natural. ¿Eso es lo mismo que lo que estamos hablando o eso es otra cosa? No, es otra cosa. Esos son, sí, al final son, es innegable. Hay personas que nacen con ciertas capacidades que todavía la ciencia no dirá si parte genética, si parte de dónde viene, no se sabe. Pero, por ejemplo, yo conozco muchas personas, y tengo en mi familia, que de repente en un momento, sin previa preparación, empiezan a tocar música de oído. Un hijo mío le pasó eso, porque la familia de mi esposa es de músicos, es de músicos estudiados y de músicos no estudiados también. Mi suegro tocaba música sin leer, o sea, de oído, te tocaba cualquier cosa, le escuchaba y la sacaba. Ese es ciertamente un don musical, mucha gente está entrenando para el dibujo, como otros que tengan más capacidad para las matemáticas, pero son dones, pero no del tipo que estamos hablando, porque estos son dones propios, son para tu vida personal. Okay. Cuando hablamos de los dones del Espíritu Santo, carismas, son para el servicio de la iglesia normalmente. Solamente hay un don que es para edificación propia de la que lista San Pablo. El resto todos son para servicio a la iglesia y para la gloria de Dios. Sí. Ok, entonces entiendo, para centralizarnos, ¿no? Para que estemos todos claros, estamos hablando de eso. En este momento nos estamos refiriendo específicamente a dones o carismas que sirven para el servicio de la iglesia. Correcto. Muy bien, Felipe. Entonces, el otro tema. Bueno, entonces, te voy a poner una pregunta que tal vez no sé si tienes la respuesta o no, pero ¿por qué todo el mundo no habla en lengua? ¿Por qué todo el mundo no habla en milagros? ¿Por qué todo el mundo...? Porque eso es lo que la gente se pregunta. Más que todo porque tal vez lo que tú dices, un servicio, la gente como que eso no le llama la atención, ¿no? Pero cuando de repente va y escuchan que fulano es profeta o fulano habla en lengua o sana enfermedades, entonces la gente se puede preguntar, oye, ¿y a mí por qué no? O hay una fórmula, no sé, para entender esto. Bueno, ahí está buscando el texto, pero lo podemos buscar en la carta de los Corintios, lo leen con calma ahí. Primero, los carismas son dones, son dones de Dios. Y si ciertamente están disponibles, pero también Dios escoge, el dador es Dios. Nosotros no somos los que los escogemos. Y entonces tampoco es imprescindible que en ti se manifiesten todos los carismas. El texto que estaba buscando, y que quizás le voy a dejar tarea porque no lo encuentro ahora mismo, pero es que dice donde San Pablo dice, ¿acaso todos tienen el don de profecía? ¿Acaso todos son sanan? ¿Acaso todos hablan en lengua? No. Entonces eso es ya libre voluntad de Dios. Así que mucho ojo porque no se vaya a frustrar a alguien que piensa meterse a la renovación y de repente no se manifiesta ni un carisma en él. Y no quiere decir que no esté el Espíritu Santo, pero es que Dios es el que es Dios. Nosotros no somos criaturas de Dios. Entonces estamos sujetos a la voluntad de hágase tu voluntad. Entonces, tener eso presente, sí. Ok, entonces, ¿y qué es el que requiere para recibir un carisma? ¿Que hay que tener un prerequisito o algo? Sí, bueno, dos cosas, y de fondo la más importante, la tercera. Primero, diría conocer esta realidad, porque si tú lo desconoces, es como cuando uno antes nunca ha leído la Biblia, ni la conoce, ni te ha llegado, ni te han dicho ni cómo leerla, ni nada, que vas a aprovecharla, ¿verdad? Entonces necesitas como conocerlo y luego pedir al Espíritu Santo que se manifieste, pero pedirlo con mucha claridad que sea de acuerdo a la voluntad de Dios. Si es voluntad de Dios, porque lo que
lo que siempre han dicho los místicos, por ejemplo, la imitación de Cristo y todos estos autores, que no hay que pedir manifestaciones extraordinarias. Por ejemplo, un gran error es pedir que se me aparezca la Virgen, ¿no? Que yo vea tal cosa, que eso jamás. No debe ponerse a ese nivel, y uno no sabe las caras que son estas cosas a veces para las personas que tienen esas manifestaciones. Pero siempre se nos ha dicho en resumen, no busques los dones, sino el dador de los dones. Ahora, este tipo de carismas, vamos a decirlo así, más comunes, porque una aparición es una cosa más extraordinaria, sí son más para, vamos a decirlo así, el día a día, y es más razonable o más normal, sí, aspirarlo, a tenerlo, ¿por qué no? Pedirlo, con la conformidad que si Dios lo da bien, y si Dios no lo da, también bien, tranquilo, ¿no? Eso es lo importante. Ok. Mira, hay una cuestión que ocurre, ¿no? No es que yo he estado en muchas, pero, por ejemplo, y también he visto, porque en algunos, como decías tú, grupos no católicos también hasta lo televisan y todo cuando se dan situaciones así. Entonces, realmente algunas veces asusta, porque pareciera que estuvieran como poseídos. Y entonces, ¿nos podría aclarar eso, Felipe, eso de que la gente como que parece que pierde la vista y empieza a gesticular sonidos y cosas como ese, y uno dice, wow, esto como que no sé si me parece muy santo o no sé. Bueno, como conversamos la vez pasada, aquí hay un poco de cultura, ¿no?, propia de cómo se viven las cosas en cada pueblo, ¿no? Si uno va, conozco un señor de España que me dijo que era carismático, y tú lo ves comparado con lo que vemos en Panamá y tú no sigues siendo ni un carismático, pero él dice que es la renovación carismática en España, y es una cosa diferente. Bueno, eso por un lado. Por el otro lado, hay que tener presente que una manifestación carismática no es una posesión. Nosotros, digamos, dentro del ámbito católico, se ha de sospecharse mucho de las manifestaciones tipo posesión. Y en la manifestación carismática nunca se pierde el libre albedrío. La persona decide, vamos a decirlo así, prestarse al servicio de Dios. Si Dios quiere que tú seas instrumento, por ejemplo, para orar por una sanación o lo que sea, o un hablar en lengua o algo, pero siempre la persona puede decir que no, porque no es una posesión. Y la parte que querían plantear, por ejemplo, cuando se estudian las probables manifestaciones, apariciones y demás, una de las cosas que se estudia siempre es al vidente. Y una de las cosas que, por ejemplo, nunca se ha dado en una aparición aprobada en la historia de la Iglesia es ese fenómeno que llaman de que la persona como que queda escribiendo automáticamente porque es poseída y queda como escribiendo, escritura automática. Inmediatamente sospechoso, porque esa no es la forma en que se dan las cosas, vamos a decirlo así, y no se han dado en 2000 años así. Entonces, ojo, porque muchas veces sí, como tú dices, uno ve que la persona dice, no, que dentro del espíritu empiezan a revolcarse y a temblar y otro tipo de cosas, o me tengo que caer acostado. Y entonces ahí uno se pregunta, bueno, cuánto hay de humanidad y cuánto hay realmente de espíritu, y cuánto hay de imitación de grupal, cultura. ¿Sí? Felipe, tengo que contarte una anécdota. Un tío mío que ya falleció, que Dios lo tenga en la gloria, me contaba que una vez él estuvo en un grupo de esos que no eran católicos. Dice que cuando estuvo ahí, dice que una de las cosas era que le pusieron la mano, pero también lo empujaban, como que todo el mundo se fue cayendo. Y él me dice, bueno, Roquel, yo al final me caí porque todo el mundo se cayó, yo también, porque yo no iba a quedar mal, ¿no? Así que eso, hermanos distinguidos televidentes, hemos avanzado y creo que hemos conocido un poco más de los carismas, los dones, el Espíritu Santo, las manifestaciones y lo más importante dentro de la iglesia, para que podamos conocer más de que no es necesariamente como pensamos. Ok, vámonos a una pausa y después continuamos con el programa.
Muy bien, hermanos, bienvenidos nuevamente a este su programa 2000 años después. Está con ustedes Roquel y Felipe y estamos hablando acerca de los dones, carismas del Espíritu Santo. Y hablábamos de que solamente no son carismas o dones del Espíritu Santo aquellos que generalmente son más llamativos y que algunos incluso podríamos decir que hasta le tienen miedo. Hablar en lenguas, profecías, sanaciones, todas esas manifestaciones extraordinarias del Espíritu, sino que otras también. Entonces, y habíamos quedado un poco en eso de las manifestaciones, que me interesa profundizar un poco más con Felipe, de esas manifestaciones que muchas veces tildan, ¿no? Felipe, fíjate lo interesante, quedamos un poco en aquello de que creo que es llamativo para la gente, ¿no? Porque efectivamente, fíjate, uno va y se confiesa, recibe el Espíritu Santo en la absolución y no se cae. Uno va y comulga y no se cae. Yo no sé si tú recuerdas tu confirmación, vino un obispo, te impone la mano y tú tampoco te caes ni quedas hablando en lengua. Entonces ahí como que pienso que el público queda con esa duda, ¿no? Y que, pero ¿por qué en todas estas manifestaciones de los sacramentos y todo esto no pasa esto y acá sí pasa? ¿Qué podrías tú comentarnos al respecto? Bueno, es que en ese caso el que ora, el obispo, por ejemplo, también tendría que tener, digámoslo así, experiencia de los carismas. Okay. Porque cómo va a transmitir aquella cosa que ni tan siquiera o no sabe que existe, o no le da importancia, o no forma parte de saber. Si por ejemplo, como Monsignor Alejandro Vázquez Pinto, que Dios le tenga la gloria, pero yo sí vi que ponía las manos y veía gente que también caían dormidas, pues, o sanaciones y cosas también, era algo muy fácil de ver, ¿no? Entonces, pero él era una persona que se dedicaba a esa espiritualidad carismática, porque hay una cosa que escriben los doctos. Yo en esto, Roquel, sí te hablo, pues como ya conversamos la vez anterior, tenemos también nuestras vivencias, pero también uno siempre procura documentarse mucho. Sobre estos temas tengo recogidas experiencias de obispos carismáticos, de cardenales, Raniero Cantalamessa, el predicador papal, René Laurentán, famoso teólogo. Hay un montón el Swinen, hay un montón de gente y que te dan razón de las cosas y te ayudan a comprender un poco más allá, ¿no? Más allá de la simple experiencia. Entonces, una de las cosas que te dicen y que tienen en común es que se explica también que los carismas Dios los da, pero si no se usan también, al final, vamos a decirlo así, se pierden. Si Dios está dándole a alguien un don de sanación, por decir algo, un sacerdote, quien sea, y la persona no lo ejerce, al final en la práctica es como estuviera despreciándolo, pues entonces no le está dando el valor y al final de cuentas también no está. Entonces también pasa eso, que tendría que ser una persona que viva esa experiencia para poderla transmitir. ¿Cómo vas a alguien a imponer manos y ver una sanación o algo si ni tan siquiera tiene en su mente que porque en esto también la fe para eso, también hace falta la fe. Mira, te voy a contar una anécdota. En una vez fui a un congreso de apologética y ecumenismo al extranjero, a los Estados Unidos, y venía en viaje de regreso con un católico, él era convertido de la protestantismo al catolicismo acá en Panamá. Era un americano, estos que viven acá en la zona. Y veníamos conversando en el viaje de regreso, porque hemos estado en ese congreso, y él me hablaba empezamos a conversar del tema de esto de los carismas, y me dice, empezamos a hablar de la sanación. Y entonces me dice, si tienes, por ejemplo, un dolor en la espalda, ponte la mano y pide al Espíritu Santo que te cure, pero hazlo creyendo de verdad, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que hasta ese momento, cuando se hablaba de sanaciones y cosas, quizás como mucha gente, yo pensaba que eran cosas como muy extraordinarias, ¿no? Como que se va a levantar aquí el mar rojo y se van a ver cosas, es una manifestación del Espíritu. Y no necesariamente así, a veces en cosas pequeñas, pero tienes que
como dice Cristo, ten un granito de fe como un granito de mostaza y esa montaña se puede trasladar. O sea, si las cosas se dan, pero requieren también una fe. Es decir, la persona que está orando, y entonces, ¿qué pasa? Que las cosas espirituales no son matemáticas. Entonces, a veces las cosas se dan por la fe de la persona que ora. Y el que recibe el beneficio ni tan siquiera tiene fe. Capaz es que es hasta medio ateo. De hecho, los ateos que se convierten porque alguien está rezando por ellos. Y no ha sido la moción de ellos, ha sido otro que ha orado por ellos. A veces la persona que tiene la necesidad, por ejemplo, que está enfermo, pide con tanta fe y recibe por su propia fe. ¿Ves? Y a veces no se sabe, y a veces no se sabe. Pero entonces, ese es el tema, que en lo espiritual no se pueden establecer reglas como las de Newton, de que si yo hago esto, más esto, y, fue así, así, y entonces igual sanación o igual eso no se puede, pues. No se puede. Es la libertad del Espíritu Santo, es la voluntad de Dios a la que hay que someterse, y uno lo que puede hacer es, bueno, abrirse a la acción de Dios, del Espíritu Santo, y aceptar de buena fe lo que Dios disponga, ¿no? ¿Sí? Pero sí, hace falta esos casos que la persona normalmente que ora y demás, que tenga la fe y la experiencia, sino ¿cómo va a transmitir si ni tan siquiera lo experimentado, ¿no? Ok, entonces, Felipe, por ejemplo, vamos a hablar de el don que posiblemente llama más la atención, que es el don de lenguas. ¿Podrías decirnos qué es eso de don de lengua? Porque yo estoy moviendo la lengua ahora mismo. ¿Qué es el don de lenguas? Bueno, el don de lengua es, vamos a decirlo así, un don por el cual la persona se dirige a Dios de una forma o de un lenguaje que no le es conocido, y cediendo a la acción del Espíritu Santo. ¿Ya? Cuando se habla de don de lengua, a veces estamos hablando simplemente de sonidos, y más propiamente estamos hablando cuando decimos orar en lenguas o hablar en lenguas, más propiamente lo que estamos hablando don de lengua. Ahora, esto tiene, en diversos textos lo llaman, y lo voy a mencionar nombres, ¿no? Unos le llaman orar en lengua, otros le llaman jubilar. Lo menciono porque si alguien agarra un libro o algo relacionado y no va a saber, para que sepa, ¿no? Dice orar en lengua, jubilar, cantar en lengua, alabar en lengua, hablar un mensaje en lengua. Muchas formas como que... Ahora, ¿qué es lo común acá? Que la persona cuando hace ese tipo de... Cuando está en esa manifestación de ese don, no interviene tanto el intelecto en la acción. Simplemente la persona pone a disposición de Dios en la manifestación del Espíritu los dones más bien más físicos, la lengua, la boca, la faringe, toda su capacidad comunicativa, física, es la que se pone a disposición del Espíritu Santo, ¿no? Esa es por manera de introductoria. ¿Cómo no? Hiciste una diferenciación, Felipe. Hablaste de hablar en lengua y orar en lenguas. ¿Hay una diferencia en eso? Sí, y bueno, por lo menos los autores que estaba viendo lo hacen muy claramente, dice que una cosa es orar en lengua sería cuando la persona ora en una lengua que no conoce, que no es resultado de su estudio, pero que fundamentalmente al fondo es una oración más tipo de alabanza, de acción de gracia, y que bajo esta perspectiva no requiere que nadie esté presente para traducir lo que dice. No es necesario. Si está diciendo aleluya, alabado sea Dios, gloria a Dios, gracias. Claro, en una lengua, un sonido diferente, ¿no? O una lengua diferente. Eso sería lo que sería la oración, se refiere más bien a ese tipo de oración. A hablar en lengua es cuando ya la persona da ya un mensaje, ya da unas líneas, dice algo ya con sentido, usualmente una reunión de oración y que no viene de sí, sino que estás permitiendo que el Espíritu Santo se manifieste. Y en ese caso sí que se requiere que se cumpla lo que dice San Pablo. Si hay uno que habla en lengua, que haya uno que interprete.
Porque no es que yo voy a ser en el grupo de oración, yo voy a ser el más famoso, pues, porque yo soy el que más habla en lengua. Pero recordemos, los carismas, los dones son para edificación de la comunidad, llámese la iglesia, llámese el grupo de oración si están en eso. ¿Y de qué sirve que tú y yo empecemos a hablar en lengua si nadie sabe lo que estamos diciendo? Usted tiene que ver un don allí, que alguien realmente tenga el don de interpretación, si no tiene sentido. Sí. Felipe, esto, te digo, y te lo digo por experiencia, es un poco impresionante, ¿no? Entonces, sería prudente transmitirlo por televisión, por radio, o que la gente que simplemente no sabe de esto lo presencie. Absolutamente no. Hay que radicalmente, y eso me suscribo a San Pablo y lo voy a leer donde él lo dice, que no debe hacerse. Está muy mal este tipo de reuniones, asambleas o lo que sea, católicas o no católicas, que incluso hasta salen en medios de comunicación o en lugares donde llegan gente que no tienen idea de estas cosas. Mira lo que dice San Pablo a los Corintios, 1 Corintios 14, 23. Dice, si pues se reúne toda la asamblea y todos hablan en lenguas y entran en ella, no iniciados o infieles, o sea, no iniciados serían cristianos que no saben de la espiritualidad carismática, o infieles, o sea, ni tan siquiera son cristianos, ni creyentes. Dice, no dirán que estáis locos. Dice San Pablo a los Corintios, ¿por qué? Porque lo que pasa entonces es que la persona que no sabe, como tú bien lo vienes diciendo, es impresionante, entonces se va a escandalizar, se va a asustar, pues si esta gente tan loco, mejor me voy. Y mira también lo que dice en 1 Corintios 14, 27 a 28. Si se habla en lengua, que hablen 2 a lo más 3, y por turno, y que haya un intérprete. Si no hay quien interprete, guárdese silencio en la asamblea, hable cada cual consigo mismo y con Dios. Es lo que estábamos diciendo hace un rato, que hay que tener la prudencia en el caso de si yo tengo si es sencillo, yo diría, Roquel, si yo creo que tengo un supuesto don de hablar en lengua, de dar un mensaje carismático, ¿cómo yo corroboro que eso es verdad? Tiene que haber otra persona ahí que pueda traducirlo. Si no, no tiene sentido. Así es sencillo. Otra cosa ya sería, y creo que lo más común que se da cuando se habla del don de lengua es simplemente esa oración, esa alabanza, no sé, con sonidos, que la lengua se pueda mover, ese sonido, y eso no requiere ni una traducción, es simplemente una alabanza, como que nosotros dijéramos alabado, 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 y que no hay que traducirme que estoy alabando a Dios, ¿no? Felipe, entonces tú comentabas un poco de que, por ejemplo, ahí aparece claramente en la carta a los Corintios todas estas manifestaciones. Sin embargo, también hablaste claramente de un tema que es la santidad y los frutos del Espíritu Santo. Entonces queremos hablar de eso porque efectivamente aquí hay público que puede ser carismático, puede ser que no sea carismático, y entonces debe estar preguntándose, bueno, como es libre albedrío, dice alguno, hey, ¿sabes qué? A mí no me interesa nada de esto, ni hablar en lengua ni nada de esto. O puede haber alguno que dice, bueno, sí, pero en concreto, porque yo conocía a uno que, como dices tú, ¿no? que hablaba en lengua, pero era más patán. Entonces, explícame cómo se cocina esto ya para la vida de toda la iglesia, la iglesia en términos generales. Bueno, esa espiritualidad que tiene muy presente las manifestaciones carismáticas o la espiritualidad pentecostal, habría que decir, es un camino de los tantos que hay en la iglesia. No estamos obligados todos a recorrerlo o como si fuera el único camino para salvarse, ni para la santidad. El que quiera caminarlo muy bien, acá... Sí, no, para interrumpirte, o sea, para que estemos claros. Fíjate, Felipe, es que lo que pasa es que a veces se da una confusión y quiero que me la aclares. A veces, mira que yo te veo que tienes aquí muy bonito un rosario, ¿no? Ajá. Pero tú eres de la Legión de María. No, soy católico. Ok. A veces se da la cuestión de que, bueno, ¿quiénes son los marianos? O sea, los de la Legión de María. ¿Y quiénes son los que tienen que ver con el Espíritu Santo? Los carismáticos. Entonces, aclárame un poco esto, ¿no? Porque tú hablas de eso, de una relación con los carismas, entonces da la impresión a veces, o me da la impresión a mí,
no. que tú dices, bueno, y el resto de Espíritu Santo nada. Pues. No. Aclara un poco esto. Absolutamente, muy buena el corte, lo que es muy bueno. Lo primero que quiero decir es que para ser católico de verdad tiene que ser abierto a Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los tres. Ajá. Nosotros creemos un Dios que es uno y trino. Tres personas, un solo ser divino. Y por tanto no podemos desdeñar al Espíritu Santo. O sea que si eres católico, cristiano, creyente, practicante de fe. De cualquier movimiento. Cualquier movimiento, Espíritu Santo hay. Okay. Si hay algo que te mueve a vivir, a que ese mensaje de Cristo te toca y quieres vivir como el Evangelio, ahí está el Espíritu Santo. Haya carismas o no. Que tienes un llamado a servir al prójimo, ahí está el Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces, otra cosa es que si es con manifestaciones del tipo que hemos hablado o no, ese es un camino. Okay. Ya. ¿Y cuál es el otro tema? El otro que te iba a decir también, que mencionaste Rosario. Ajá. María. Es que la experiencia de santos es muchos siglos y santos, los papas que han sido muy santos, es y lo decía San Luis María Griñón de Montfort, ¿no? Es que la catapulta para la vida cristiana es María. O sea, esa experiencia de tener a María como madre y poderla vivir te acerca enormemente a Cristo. Entonces, como católico, para mí también es bastante difícil pensar ser un buen católico sin que María tenga un lugar en mi vida. Lo veo muy, muy difícil, pero bueno. Entonces, lo que veníamos hablando, decíamos, el camino de vivencia espiritual carismática, pero es un caminar. El Espíritu Santo está en la base de todos los caminares en la iglesia. Ojo, e incluso cuando digo los caminos, incluso los que no son movimientos apostólicos, pues también lo dijo su santidad el Papa Benito XVI cuando era cardenal Joseph Ratzinger, y lo decía en un texto, un libro que para ser buen católico tampoco hace falta estar en un movimiento, que conocía muy excelentes cristianos católicos, tenían su vida de oración, su vida sacramental y de servicio al prójimo, y no estaban adscritos oficialmente a ningún movimiento, eran simplemente católicos, pero eso también es movido por el Espíritu Santo. Quien vive una vida en Dios es movida por el Espíritu Santo. Por resumirlo, como tú bien decías, no es que solamente los que tienen carisma y los demás no tienen Espíritu Santo, no. Y también el tema mariano, no es solamente los que son movimientos oficialmente llamados marianos, la Legión de María y demás, son los únicos marianos, no. Todo movimiento católico también ha de ser mariano. Mira, en este caso, que estamos hablando del Espíritu Santo, los carismáticos, los que me tocó conocer, también eran mis marianos. También hacían su rosario en su asamblea de oración, una que yo participé. Entonces, porque en la realidad María es la madre de todo, ¿no? Así que eso es para todo, ¿no? Es para todo. Felipe, esto ya nos quedan unos minutos y quisiera hacerte la pregunta ya de colofón. Mencionaste, qué bueno que la apertura a los carismas es un camino, que bueno, digamos, por mencionar algo, pues a mí me gusta mencionar los nombres, la Legión de María, los catecúmenos, mencionamos la renovación carismática, y bueno, tantos otros movimientos y caminos que la Iglesia tiene para la santidad. Y tú decías que este era un camino y que de hecho estamos hablando de él y hablando de los carismas y demás, para que todos se familiaricen. Sin embargo, al final cada uno debe preguntarse entonces, ¿cómo yo sé que estoy bien? O sea, aunque yo hablara las lenguas de los ángeles, si no tengo amor, nada soy. Entonces, ¿cómo uno, ahora el discernimiento de todos los que nos ven, que son de diferentes movimientos, están preguntando, bueno, entonces, ¿cuál es el discernimiento? Bueno, es que ya tú diste la base de la respuesta. El tema es la caridad. Hay gente que se pregunta, bueno, ¿cuál es el servicio más grande en la parroquia? ¿Serán los que tocan la música? ¿Serán los lectores de la palabra? Y predicadores. Los que predican, el sacerdote, el monaguillo, la gente de comité no sé quién, o los pobres, ¿no? El que hace la labor más importante es el que la hace con más amor. Y si la señora que va, o el señor, para no sé, a barrer el templo, lo hace con más amor que todo lo demás, esa fue más importante para Dios y le llevó más a la santidad. Entonces,
la pregunta que hay que hacerse como un cristiano, un católico, si quieres identificar en ese camino que vas, o si estás vislumbrando entrar a un tipo de camino espiritual o a un movimiento, lo que sea, lo dijo Juan Pablo II en la encíclica Christi Fidelis Laici, o sea, la finalidad de toda iniciativa de movimiento católico es la santidad de sus miembros. ¿Será que en este camino yo puedo avanzar en la santidad, en el amor a Dios, en el amor al prójimo, en adquirir más virtudes cristianas, mejorar en mi oración, en mi vida en Dios, en el servicio al prójimo? ¿O será que es simplemente algo como social que voy porque me gusta reunirme y qué rareza, nos reunimos y hacemos esto y ni rezamos ni nos acordamos de Dios, ni me lleva a ir más a misa ni nada? Ahí tienes los criterios. Y finalmente sería lo que dice San Pablo, los frutos del Espíritu. Más allá de los carismas, porque lo dice también Cristo en el Evangelio capítulo 7 de Mateo, versículo 21 en adelante, no todo el que me dice Señor, Señor se va a salvar. Y hay uno que me va a decir, Señor, en tu nombre imponíamos las manos, sanábamos, expulsábamos demonios. Eran unos exorcistas, unos milagrosos. Y Jesús le dice, no los conozco. No los conozco, ¿por qué? Porque no hacían la voluntad de mi Padre. Entonces, ¿cómo sabemos que hacemos la voluntad de Dios? Viviendo así como el Evangelio y en la práctica, porque producimos los frutos del Espíritu. Ahí lo mencionábamos al comienzo, lo menciona San Pablo en la Carta a los Gálatas, capítulo 5 por allá. La paz, la afabilidad, el buen trato a los demás, la caridad, todas esas cosas, la alegría interior, para empezar, son las que sí rubrican esa presencia del Espíritu y que vamos en el camino de santidad y de salvación. Bueno, gracias Felipe por todo lo que nos has compartido y nos ha abierto los ojos en muchos aspectos de nuestra iglesia. Distinguidos hermanos, creo que lo importante de este programa son dos aspectos. El primero, que tengamos apertura. Si usted se siente llamado, si usted tiene un interés y tenía una apertura por este camino espiritual de los carismas, que generalmente llamamos de la renovación carismática, hágalo con toda libertad, que es un camino lícito, agradable a Dios y sobre todo católico. Si usted no lo tiene porque no le gusta, porque piensa que hay otro camino, no lo juzgue, no lo critique, no piense que es de otra iglesia que no está aprobada por la iglesia o que son, qué sé yo, unos locos. No, es algo que es aprobado y que es parte de nuestra espiritualidad, como muy bien dice Felipe, lo nombró en la Biblia. Y finalmente, recordemos, no nos juzguemos entre nosotros, porque si yo tengo carisma, hablo en lengua, tengo el don de profecía y el hermano no lo tiene, al final Dios no nos va a juzgar, ni nos va a llamar porque yo tenía tal o cual carisma, sino que cuánto amor di, fui capaz de darle a los demás. Ese es el discernimiento de todos los movimientos y de todos los católicos. Cuánto amor pude dar. Y para eso, como muy bien dice Felipe, tengo que tener una relación especial con el Espíritu Santo. Bueno, no nos queda más que decirle que esta noche estuvimos con ustedes, Felipe, Roquel, y le damos las gracias a todos los hermanos aquí de FETV que nos están acompañando para llevar adelante este programa. Que el Señor los bendiga a todos.